¿Cuál fue el propósito de Dios para establecer al principio una pareja? ¿Qué factores en el presente afectan a las parejas y a las relaciones humanas? ¿Qué buscaba realmente el joven rico de Jesús? ¿Y qué lecciones podemos aprender de la experiencia de Bartimeo el ciego? Estas son algunas de las preguntas que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, hola Heriberto. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo hemos estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Se nos ha ido rápido una semana. Sí. Así es. Y ya llegamos a la lección 8. Ya. Muy rápido, lección número 8. Y justamente hoy día vamos a ver la segunda parte del tema de instruyendo a los discípulos. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Claro que sí, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de presentar esta lección tan importante para nuestros tiempos. Ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para hoy y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que sea una bendición para nuestros oyentes y que el Espíritu Santo nos guíe conforme estudiamos esta lección. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, como dije, llegamos a la lección número 8. Instruyendo a los discípulos, parte número 2. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 6 al 9. Y quiero leer de la Nueva Biblia Viva. Dice esto: Pero al principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso, el hombre debe separarse de su padre y de su madre y unirse a su mujer, y los dos serán uno solo. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y es interesante, en el capítulo 10 del libro de Marcos, nuevamente empieza con estos viajes de Jesús, ¿no? Jesús está viajando nuevamente a diferentes zonas, a diferentes áreas. En este momento él viaja a otra zona de Judea que es al otro lado del Jordán, yendo hacia donde estaba también la ciudad de Jericó. Pero en esta área, en esta zona al otro lado del Jordán, en el lado este del Jordán, Jesús está predicando y hay mucha gente que lo está siguiendo. O sea, hay una multitud de gente que lo está siguiendo. Pero acordémonos, como hemos estado viendo ya en las lecciones anteriores, que también se sumaban dentro de la multitud de gente los fariseos u otros más, otros religiosos, que muchas veces no llevaban muy buenas intenciones, ¿no? Y dentro de esto parece que una de las razones por las que Jesús a veces también les hablaba en parábolas era justamente esto, ¿no? Porque había gente allí que no traía las mejores intenciones. Pero bueno, el hecho es de que estos fariseos, al encontrarse con Jesús, le hacen una pregunta, tendiéndole una trampa. ¿Okay? Ellos trataron de probarlo, ¿no? ¿Okay? Y ellos hacen la pregunta respecto a que qué pensaba Jesús o qué cosa es lo que él creía o decía respecto del divorcio. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta fundamental. Ahora, Jesús, al hablar con ellos y al responder, los lleva directamente a lo que fue el plan de Dios en el comienzo. El plan de Dios con respecto al ser humano y sobre todo a la pareja humana, a la institución de un elemento fundamental en la vida humana que es el matrimonio. Entonces Jesús los lleva a eso desde el comienzo, ¿no? Ahora, ¿por qué esta relación hombre-mujer es trascendente y fundamental en la existencia humana, en cualquier época, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el establecimiento de esta relación
y por qué es importante el mantener este vínculo o esta relación de hombre-mujer, a pesar del tiempo, de las épocas o de lo que fuese, ¿no? ¿Por qué realmente esta institución de unión entre un hombre y una mujer es fundamental, ¿no?, en la vida humana? Bueno, hay tanto para hablar de este tema, Pedro, pero yo creo que al principio Dios le dijo que se multiplicaran, que Dios se multiplicasen, ¿verdad? Para poder multiplicarse, ellos tenían que unirse como esposo y esposa. Ahora, ese es el propósito, de que ellos tenían que poblar la tierra, uno. Ahora, una vez que se iba a poblar la tierra, la familia es el núcleo, es lo que constituye la sociedad, ¿verdad? Ahora, como nosotros enseñamos a nuestros hijos, la educación que nosotros le damos, el ejemplo que nosotros le damos, es donde Dios entra a funcionar. Es donde Dios quiere duplicar, quiere multiplicar ese núcleo cuando Él está en la familia. Y yo creo que eso es tan importante porque si nosotros nos imaginamos en un mundo donde la familia es adoradora del Dios verdadero, lo que ellos hacen, lo que ellos piensan, los actos que ellos hacen, sería el cielo aquí en la tierra. Claro. ¿Verdad? Y ese era el propósito de Dios al formar la familia. Ok. ¿Qué piensa Margarita? Pues sí, se supone que las familias es el lugar donde aprendemos morales. De la sociedad es el building block. ¿Cómo se dice en español? Sí, como el ladrillo de construcción, ¿no? El elemento, sí. Y a partir de ese ladrillo, todos los ladrillos, si todos están fuertes, se hace un buen edificio, una buena base. Y pues sin ese muro, sin ese ladrillo, si ese ladrillo está laxo, no está bien hecho, si se cae, pues se cae todo el muro. Entonces, la familia, donde hay un hombre y una mujer que se aman y los hijos ven ese amor y se enseña ese amor que Dios tiene para nosotros y todos los hijos salen y son más, se multiplican, entonces sería muchos ladrillos bonitos, buenos. Eso sería lo ideal y lo que debió de haber sido la familia. Claro. Ahora, quiero ir un poco también a esta parte del hecho de reconocer de que tanto el varón como la mujer no somos precisamente iguales, pero pero realmente nuestras características, siendo diferentes, nos hacen complementarios. Y creo que de allí justamente esta posibilidad de promover el crecimiento, el desarrollo de ambos estando juntos. ¿Sí? Que creo que es lo fundamental, ¿no? Y aquí también interviene esta posibilidad de que juntos puedan proveer lo necesario para lo que significa la crianza, la educación de los hijos, la formación, la estructura, lo que significa el establecimiento de un hogar, ¿no? ¿Sí? Creo que concordamos un poco en eso, o sea, de que en base justamente a estas diferencias encontramos esta oportunidad de congruencia y de unión, de fortalecimiento, para que haya una complementariedad entre ambos que permita el desarrollo también. Claro que sí, Pedro, porque, mira, acabamos de cumplir 30 años, mi esposillo. Ajá, nada más. Nada más. Felicidades. Casi nada. Y lo que yo me doy cuenta es al principio, creía que iba a ser más fácil. Ajá. O sea, no digo que me arrepiento, porque no me arrepiento, pero la forma en que nosotros fuimos desarrollándonos al tratarnos uno al otro fue muy difícil al principio, porque teníamos diferentes expectaciones. Claro. Ella de mí y yo de ella. Ahora, conforme fuimos creciendo, podíamos haber sido más expertos en nuestra relación si nosotros hubiésemos estado más cerca de Dios. Okay. O sea, esa es una, para aquellos que no se han casado todavía, yo creo que mientras estén más cerca de Dios, los dos, va a ser más fácil.
¿verdad? Porque nos tomó muchos años para nosotros acoplarnos a nuestra forma de ser, a yo en realidad darme cuenta su comportamiento, cómo ella es más sentimental, cómo ella se guía más por las emociones. Y yo quería que ella fuese como yo. Y yo creo que ella quería que yo fuese como ella. Claro. Y eso es imposible. Claro. Hasta que nosotros nos acoplamos por medio del tiempo y la experiencia, fue cuando nosotros nos dimos cuenta, wow, es difícil, pero es muy posible porque ese es el plan de Dios que tiene para la familia. Claro, claro, claro. Fíjate que hay una situación ahí que en la actualidad lo estamos viendo, este fenómeno que, digamos, la frecuencia de matrimonios que terminan, que se divorcian, es bastante más alto, ¿no? Mucho más alto. Y digamos, es una situación que está ocurriendo con mayor frecuencia en el presente y que se va haciendo cada vez más intenso, ¿no? En esa parte, o sea, incluso hace algunos pocos años atrás tuve la oportunidad de oficiar un mensaje digamos, en el momento de celebración de los 25 años de celebración de matrimonio de mi hermana y mi cuñado. Y entonces había recolectado una información estadística de cómo es de que los matrimonios, por ejemplo, cuántos matrimonios llegan a los 5 años, a los 5 primeros años de casados, a los 10 años, a los 20, a los 25, ¿no? Y encontraba de que ya después de los 30 años, generalmente estamos hablando de casi un 10% solamente de las parejas que se casaron llegan a los 30 años más o menos. Y a los 50 años estamos hablando de menos de 5%. ¿Ok? Claro, ya intervienen otros factores como deceso de alguno de ellos, pero en esencia, o sea, las posibilidades ya después de los 25 años bajan radicalmente, o sea, mucho, mucho, ¿no? La cantidad de divorcios después de los 25 años todavía es bastante alta. ¿Okay? Ahora, hablando de esto, o sea, ¿qué factores creen ustedes que en el presente están afectando, por ejemplo, a los matrimonios, ¿no? A las familias? O sea, ¿cuáles creen ustedes que son las razones o las situaciones que promueven, obviamente, o que generan mayormente este rompimiento en las parejas, ¿no? Bueno, por experiencia, Pedro, si nuestro matrimonio se hubiese disuelto, hubiese sido porque yo quería ser yo, las cosas para mí. O sea, el yo siempre había sido el problema, porque es difícil para darle el lugar a la otra persona a decir cuál es tu opinión y tomar esa opinión como de veras tomarla en cuenta. No siempre como pensando que yo voy a tener la razón todo el tiempo, pero ella también tiene la razón muchas de las veces. Claro, claro que sí. Yo creo que todo ataca las relaciones. O sea, realmente es como que el mundo contra la relación. Hay redes, hay todas las opciones que alguien no podía ver antes, las puede ver. Ahora en tiempo peor porque también es bien fácil. Redes, música, todo ataca las relaciones. O sea, uno ve las posibilidades que hay y yo creo que Heriberto está diciendo algo muy bonito sobre estar cerca de Dios. Mi papá cuando empezó con mi mamá le dijo, a ver, haz un triángulo así. Ajá, le dijo, nuestra relación es un triángulo. Este es Dios, este eres tú y este soy yo. Entre más cerca estamos a Dios, más cerca estamos de nosotros. Entre más lejos de Dios, más lejos de nosotros. Entonces, pues creo que es algo visual, yo soy visual, que ejemplifica muy bien lo que es una relación que se une. Y pues mucha gente creo que se divorcia por cosas muy tontas últimamente. Puede ser por que crecimos en otras direcciones. Pero ¿qué es eso de crecer en direcciones distintas? Si estamos creciendo en el camino de Dios, solamente debería de uno crecer juntos, porque si uno está siguiendo el plan de Dios y el otro sigue el plan de Dios y Dios los unió, entonces no los va a separar. Y pues el punto es que los dos amen más a Dios
que se amen a sí mismos y más a Dios que se amen a su pareja. Porque hasta amar a la pareja además es mucho. Claro, Exacto. claro. Otra de las cosas, Pedro, yo creo que lo que influencia mucho, especialmente en la juventud, es en el divorcio. La causa es porque los ídolos que se tienen. Si uno mira a su ídolo y ese ídolo ha tenido 3, 4 divorcios, ¿qué es lo que significa o qué es lo que les está diciendo a la juventud? Que está bien, Yeah, que no hay problema. Claro. Nosotros debemos de tomar eso en cuenta para no dejar que eso nos influencie, o más bien que influencien a la juventud hoy en día, porque es un peligro muy grande. Claro. Y aparte es como tenemos todo tan como... Todo es tan cambiable. Un celular, antes uno tenía un celular muchos años y ahora un celular nuevo cada año, hasta menos. También el índice de cambiar de carrera. Antes era la carrera y la carrera. Ahora, o sea, no termina uno de estudiar. No puedo decir que ya terminé. No termina uno porque se cambia de carrera constantemente y siempre la indecisión. Y eso, pues nuestra atención está tan cortita. O sea, yo no puedo ver una película porque una película es demasiado largo. Imagínate estar en una relación tanto tiempo si no estamos acostumbrados a nada, a ser constantes. Entonces la disciplina no está, porque una relación también es disciplina. Claro, Exacto. definitivamente, definitivamente. Y en todo esto, yo no sé ustedes, pero yo percibo regularmente, o sea, un ataque constante, obviamente, de un enemigo común que tenemos, a través de diferentes formas, de diferentes medios, un ataque constante para promover este enfrentamiento incluso, ¿no? entre el hombre y la mujer. O sea, un enfrentamiento constante, ¿no? Y que eso al final lo que genera es justamente ese rompimiento de la relación normal, natural, que existe entre varón y mujer. O sea, esta situación se ve afectada, ¿no? Ahora, quiero regresar nuevamente a lo que es la parte del el contexto en el que fue mencionado los versículos que justamente habló Jesús, haciendo mención al hecho de que al comienzo de la existencia de la humanidad, el Señor creó al hombre y a la mujer y dice todavía, ¿no? Por eso el hombre debe separarse de su padre y de su madre y unirse a su mujer, y los dos serán uno solo. ¿Ok? Ese era el propósito desde el comienzo. Ahora, pensando nuevamente en el contexto en el que fue dicho esta pregunta, porque la pregunta que hicieron los fariseos fue, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? O sea, ¿qué razones, qué cosas traían ellos, no? Traían una trampa. Bueno, Sí. la Biblia dice que sí, que traían un asunto ahí de no buena intención. Bueno, sabemos que lo que se acostumbraba, Pedro, en ese contexto, en ese tiempo, era de que ellos podían divorciar a la mujer por cualquier razón. Ok. Si quemaba la comida, si no le pareció algo que hizo, para ellos era razón suficiente para divorciarse. O sea, ya lo habían exagerado de tal forma de que por cualquier razón podían divorciar a su esposa. Ahora, Dios les contestó que eso era lo que Moisés le había dicho, pero ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. El plan de Dios era de que por toda la vida estuviesen unidos en matrimonio. Claro. Aparte, habían dos escuelas de fariseos. Ajá. Unos que eran bien estrictos con lo de divorciarse y otros que eran mucho más laxos. Entonces, depende de lo que Jesús contestaba, se llevaba unos en contra o los otros y pues ya no iba a haber parcialidad. Era eso y aparte, era mucho, bien trampa, la verdad eran bien listos. Mucha trampa. Bien listos. Sí. Aparte, Herodes, la razón por cual Juan el Bautista había muerto, se había divorciado de su esposa.
Y Juan el Bautista fue y le dijo pues, que eso no estaba bien, Claro. que no se veía bien, que él siendo el rey, y pues por eso lo metieron preso, porque pues no les agradó lo que él había dicho. Claro. Entonces, pues su plan también era que pues Jesús quedara mal con Herodes, igual que Juan el Bautista había quedado, porque si, bueno, Herodes al final había matado a Juan, pues quizá pues, también se echaba a Jesús. Así es. Sí, realmente había mucha trampa detrás de la pregunta. O sea, era tal vez incluso, ¿no? También para que nuestros amigos lo puedan considerar en el momento de estudio de su lección, también era el hecho de poder poner a Jesús en medio de una situación espinosa, muy complicada, ¿no? Enfrentarse al rechazo o al cuestionamiento, por ejemplo, de otros fariseos, ¿no? Que tenían diferentes opiniones, pero también era echarse encima a la autoridad civil, en este caso Herodes, ¿ya? Porque Herodes, o sea, se había casado con la esposa del hermano, ¿ya? Que se había divorciado, o sea, se había casado con ella, y eso lo señaló Juan el Bautista, como está diciendo ahorita Margarita, ¿no? Y esa fue la razón por la que lo apresaron, y esa fue la razón por la que lo mataron después también, ¿sí? Porque la nueva esposa de Herodes, o sea, no toleró el cuestionamiento que estaba haciendo Juan, que sabía que era correcto, obviamente, pero no lo toleró, lo mandó matar. O sea, esta situación, digamos, ponía a Jesús también en medio de una posible tormenta ahí, complicada. Ok. ¿Algo más que Heriberto? No, lo que me estaba pensando, Pedro, es de que Jesús les contestó, pero nosotros sabemos que había una razón solamente por la que ellos podían divorciarse. Okay. Y era por causa de tomar otra mujer o adulterio. otro hombre, adulterio. Pero aún en ese caso, Se podía. si el hombre o la mujer estaba dispuesto a perdonarlo, ese era el plan de Dios. Claro. De que nosotros, al encontrarnos con esa situación, decir, pues es algo que yo tengo derecho para divorciar a mi mujer, pero yo sé que si ella muestra arrepentimiento y Dios pone en mi corazón perdonar, entonces eso es la forma correcta de hacerlo, claro. de mantenerse unidos. Y es algo más de lo que está siendo atacado las relaciones, que todas las relaciones son rotura y reparación. Rotura y reparación. Constantemente hay pequeñas roturas, pero hay que siempre repararlo. Y Dios dice, el justo cae 1000 veces, pero también se levanta. Entonces en las relaciones se rompe algo, pero se repara. Y cada vez que se repara es un poco más fuerte. Hay un poco más experiencia para la próxima. Entonces, las veces que nosotros caemos y no nos perdona Dios. Entonces, es más un ejemplo de cómo en las relaciones nosotros nos rompe el celular, nos compramos otro. O sea, en todo nos estamos mal acostumbrando a la ruptura y la reparación y el perdón y todo lo que implica una relación larga. Así es. Me gustó esa parte, Margarita, porque definitivamente coincido con lo que mencionabas también al comienzo, ¿no? De que todo el ataque siempre del enemigo se enfoca o, digamos, se manifiesta probablemente en nuestras relaciones. O sea, ese ataque se manifiesta en un ataque, en una alteración o dañar las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre los seres humanos. Y es porque él sabe lo importante que es la familia. Y Pedro, hoy en nuestra sociedad miramos que muchos hogares han sido rotos y los hijos están creciendo sin un padre, ¿y qué es lo que significa el padre? Si no está el padre representa a Dios en el hogar. Y si falta en el hogar... Como una madre, ¿no? ¿Verdad? Satanás sabe esto y es por lo que pone más énfasis en atacar en la familia. Así es. Muy bien. Yo quería hacerles una pregunta más a los dos, a ver más o menos cómo podemos enfocar esto, ¿no? O sea, frente a esta situación de ataque del enemigo a la humanidad, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? O sea, ¿cómo enfrentar, digamos, este ataque masivo del enemigo que justamente trata de romper nuestras relaciones, nuestras saludables relaciones con los semejantes, ¿no? Empezando incluso en nuestro hogar? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Y yo creo, Pedro, nosotros, como ya hemos dicho varias veces aquí,
yo puedo hacer muy poco por mis propias fuerzas. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero sabemos que hago lo incorrecto. O sea, hasta que no haga un cambio en mi vida, donde Dios ha transformado mi ser, mi carácter, todo, es como yo voy a poder hacer frente a los ataques del enemigo. Okay. O sea, el enemigo tiene poder, a veces lo hacemos menos, pensamos que es un ser vencido. Es un ser vencido en el futuro, pero hoy tiene mucha influencia en nuestra sociedad. Y a menos que nosotros no tengamos el poder que viene de Dios, entonces vamos a poder hacer frente a los ataques de él. Ok. ¿Qué dice Margarita? El triangulito. El triangulito, lo más importante. Está muy bien. Recuerden esto, ¿eh? Es Entre muy más importante. cerca. Sí. Más cerca de Dios, más cerca entre nosotros también. Y realmente es así. O sea, yo creo que es un tema muy real, o sea, esta parte, porque justamente revela esta posibilidad de lo que manifiesta incluso Jesús en los escritos, de lo que significa el carácter de Dios, o sea, el elemento de la manifestación del amor, ¿no? Y que se expresa en los escritos, como lo dice Jesús, la ley dice el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, esta posibilidad, digamos, justamente se manifiesta de esa manera, ¿no? Podemos manifestar, podemos afirmar que amamos a Dios, pero si no amamos a nuestro prójimo, esto no es real. Se manifiesta nuestro amor a Dios a través justamente de la manera en cómo nos relacionamos con nuestros semejantes. Exacto. Y eso está ligado, está unido. Y va con lo del discipulado. Amén. Porque si somos discípulos, somos como Dios, tanto tiempo que somos como Dios. Sí. Si Dios es amor, pues nosotros también podemos ser amor. Amén, amén. Nos vamos a parecer ahí. Y además pues, sabemos que el matrimonio es algo muy complejo. Las personas cambian, a veces no hay comunicación, a veces tenemos diferencias y que pensamos que son irreconciliables, o no tenemos esa conexión tampoco emocional que deberíamos de tener. Y yo creo que es entre una relación de esposo y esposa, es igual que en los hijos. Nosotros tenemos que saber y estar conectados con nuestros hijos, pasar tiempo con nuestros hijos, pero a la misma vez primero tenemos que pasar tiempo con nuestra pareja y estar conectados con ella. Definitivamente, definitivamente. Ok, quiero avanzar y comentar algo aquí. Quiero leer primero en el libro de Marcos, el capítulo 10, los versículos 21 y 22. Y luego leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Considerando esta escena, ¿no? Porque esta es la historia del joven rico, ¿no? Y como menciona la lección, o sea, este personaje aparece una sola vez en los escritos, pero 3 evangelios lo mencionan. O sea, pareció que realmente sí fue muy impactante este momento. Y era un momento bastante corto, pero muy significativo, ¿no? Y considerando esta situación, digamos, esta experiencia, esta conversación que tuvo breve este hombre con Jesús, este hombre, digamos, él mismo se autocalificó como un buen ciudadano, como un buen religioso, ¿sí? Cumplía la ley, probablemente daba sus ofrendas, daba sus diezmos, o sea, era una persona, ante la opinión de los demás, muy íntegra, ¿no? Consagrada. ¿Sí? Era el cristiano perfecto, ¿no? ¿Okay? Probablemente no sé si aparecía en las redes sociales dando sus diezmos o, no sé, participando en una actividad, en una campaña religiosa, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero me pregunto un poco, ¿no? Y les hago la pregunta a ustedes. ¿Por qué una persona aparentemente tan exitosa materialmente, espiritualmente, moralmente, tan exitosa, ¿por qué una persona así iría a buscar a Jesús? O sea, ¿qué cosa lo movió para ir a buscar a Jesús? ¿Qué buscaba realmente de Jesús este joven rico, ¿no? Este joven que describe el Evangelio, ¿no? Yo creo que él en realidad buscaba
algo diferente. Nunca esperaba las respuestas que Jesús le iba a dar. Él pensaba que estaba bien, había guardado los mandamientos y había hecho a los ojos de todo el mundo lo correcto. Él pensaba que, yo creo que Jesús le iba a dar una palmada en la espalda, diciendo, oh, has hecho muy bien. Okay. Pero Dios conocía su corazón. Okay. Y sabía dónde estaba su falta. Cómo él estaba tan arraigado en lo que él tenía. Y yo creo que eso es muy importante porque las posesiones, el dinero, es donde uno encuentra muchas veces la seguridad. Ok. Pregunta para ustedes, no para los dos. O sea, ¿qué pasa con mis relaciones humanas cuando mi prioridad es lo material? A ver, Margarita. Oh. Me gustaría... Me encanta la pregunta. Estaba pensando en eso. No sé si les ha pasado que se apresuran mucho en terminar algo y lo terminan y ¿ahora qué? Uh-huh. Bueno, pues algo que menciona es que es el joven rico, o sea, es rico pero también es joven. Entonces, ¿cuánto no se tarda alguien para lograr todo lo que él logró? Tarda una vida a veces para llegar a tener las riquezas, a cumplir, despertarse temprano, comer saludable, hacer ejercicio. ¿Cuánto no les tarda una persona para llegar a hacer esas metas? Toman mucho sacrificio, toman mucho tiempo, y una gente se tarda toda la vida en llegar a poder cumplir eso y entrar a una buena rutina y que todo funcione y bien. Pero él era joven y él lo había logrado, tenía muchas cosas, había cumplido los mandamientos, estaba haciendo todo bien, y lo logró y era rico. Pero ¿cuántas veces cuando logras algo, como que no le das el tiempo a la relación? O ese como desvío que pues a lo mejor le construía de otra manera. Entonces... estás tan enfocado en terminar que terminas y dejaste todos así. O estás tan enfocado en terminar que no te fijaste que pues había alguien que como en las Olimpiadas, ahorita están las Olimpiadas, y terminan la carrera, pero queda marcado el que fue por el compañero que se andaba cayendo y terminaron juntos. No se trata de terminar rápido, sino que también todas las relaciones y todo lo que uno va construyendo en carácter, poniéndole sazón, mientras que va creciendo y va llegando a la meta. Excelente. Y yo tengo otro... A ver, Heriberto. Es diferente, pero yo me pongo a pensar porque muchas personas, y especialmente en el matrimonio, una pone más énfasis en lo material. O sea, y no está malo. Yo creo que no estaba malo lo que estaba haciendo el joven tampoco, pero es donde viene la fe. Okay. O sea, el dinero, las posesiones, ¿qué es lo que te traen usualmente el ser humano? Es seguridad. Okay. No tengo que preocuparme, okay, ¿verdad? Y para otras personas es, pues no te... Para mí, en realidad, no me preocupa. Pero si lo miro desde el punto de vista puedo decir, de mi esposa, ella toma más seguridad en, tenemos que tener esto. Ajá. Y yo es like, Dios proveerá. Okay. ¿Verdad? O sea, eso miramos la combinación donde ella por naturaleza quiere sentir seguridad de que nada va a pasar. Okay. Y esa seguridad muchas veces se encuentra en posesiones, en el banco, en el dinero. Pero Dios, como en este caso, es lo que dice, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Simplemente déjame trabajar en ti. Ok. Ya salieron 2 puntos más aquí, o bueno, por lo menos otro más adicional, ¿okay? Que es el tema de la seguridad en lo material. Ahora, esta parte de de las relaciones, cuando mi objetivo principal es tal vez conseguir o alcanzar lo material, como mencionaba Margarita, o sea, este hombre había conseguido algo grande y siendo joven. O sea, no sé a qué velocidad habría estado yendo cada día, ¿sí me entiendes? Y esa parte siempre va a ubicar
el hecho de que nuestras relaciones a profundidad probablemente se vean afectadas. ¿Ok? Algo que es muy posible que haya estado pasando con este joven es que en el desarrollo de esta, digamos, de este esfuerzo, de esta empresa de material, es muy posible que él haya alcanzado a ser reconocido, apreciado, valorado por lo que tenía, pero no por quién era él, ¿no? Ya. Es muy posible que buscaba a Jesús porque le sorprendió que Jesús, sin tener nada, era seguido, era apreciado, era, sí, por las multitudes, en fin, ¿no? Por quien era, no por lo que tenía, porque no tenía nada, pero era seguido por quien era. Probablemente el vacío de este joven justamente era esta situación, ¿no? Esta necesidad de poder alcanzar a ser valorado, apreciado, estimado por quien era, no por lo que tenía. ¿Ok? Ahora, en la otra parte, ¿no? En el tema de en quién depositamos nuestra seguridad, cuando entramos en lo material. ¿Ok? ¿Qué pasa en esa situación, no? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros depositamos nuestra confianza? Y eso es muy común, o sea, y eso es muy común, definitivamente muchas personas, yo me incluyo en ello, ¿no? Depositamos mucho nuestra confianza en lo material. Pero ¿cuál es el problema con ello, no? O sea, definitivamente no vamos digamos, a discutir el hecho de que sea malo tener algo material, o sea, una, no sé, cierta condición de acumulación de riqueza, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando nuestra confianza es depositada en ello, ¿no? Cuando construimos nuestra confianza, perdón, sobre lo material. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me incluyo en eso. Creo que es el depender de las cosas y el material es depender de nosotros mismos, porque nosotros sentimos como que nosotros conseguimos eso material, nosotros, y todo el peso está en nosotros. Dios nos dice, quita la carga, pero nosotros ahí la tenemos porque estamos dependiendo de nosotros. En cambio, a veces nos hace muy difícil depender de otras personas. No queremos ser una carga, no queremos estorbar, pero ¿cuántas veces no se fortalece una relación por depender en otra persona? Y esa persona con gusto nos quiere dar algo, pero nosotros tanto no queremos mostrar necesidad, mostrar que no nos dejamos conocer y nos perdemos de relaciones por no mostrar nuestras faltas o por no querer depender de otros. Y las dependencias entre nosotros como relaciones, como amigos, como parejas, pues nos enseñan a la relación que llevamos con Dios. Entonces, al depender de lo material, nos robamos de las experiencias que podemos tener en relaciones y la experiencia que tenemos al profundizar con Dios. Amén, amén. Así es. Y esto nos va a llevar a la próxima historia también, ¿eh? Sí. Pero querías decir algo, Heriberto. Una historia. A ver, cuéntanos a ver. Sí. Porque estaba pensando, y es de un pastor que fue a Cuba. Y dice que cuando fueron diferentes grupos y cada grupo se le dio cierta cantidad. Pero a uno usó ese dinero para lo que no era, se había puesto ese dinero. Okay. Ese dinero se usó y al final de cuentas se le acabó el dinero y le preguntó al pastor que ahora qué hacía. Dice, yo no sé, yo no soy Dios, yo no te traje a ti. Ora a Dios porque Él tiene un plan para ti. A final de cuentas, después de orar mucho, el dinero se repuso, que se había perdido. No solo eso, se usaba para comida, se usaba para pagar y a final de cuentas el mismo dinero estaba ahí. Oh. O sea, al final de cuentas le dijo al pastor, este dinero no, yo saqué y está otra vez el mismo. Dice, ¿sabes qué? Dame ese sobre. Es como la multiplicación de los panes. Exactamente, es lo que sucedió. Entonces, sí. Y ahí miramos la dependencia, porque de la forma humana es decir, pues ya vete, no tienes dinero, se terminó, o tú júntate, porque la opinión de él era, ok, yo ya no tengo, entonces yo puedo usar de lo tuyo y yo trabajo contigo. Dice, no. Tú trabajas con tu cuenta, pídele a Dios qué vas a hacer. Entonces, cuando dejamos en realidad lo material y ponemos nuestra confianza en Dios, Él va a actuar y muchas veces actúa en el último momento.
la mayoría de veces. Ya, es cierto. Pero como nosotros como seres humanos dependemos de lo que miramos, de lo que tenemos, Dios nos está diciendo no te preocupes, yo voy a proveer. Amén, amén. Ojalá que nuestra experiencia pueda llegar a ese eso, ¿no? punto. A ese punto. Ok. Vamos a ver esta experiencia entonces. Marcos capítulo 10, versículos 47 al 52. Y leo de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Es interesante, ¿no? Jesús había llegado a Jericó, el mismo lugar donde después también conocería a Zaqueo, ¿ok? Y bueno, algunas otras cosas pasaron después por ahí también. Pero en ese momento él ya estaba saliendo de la ciudad. Y entonces es allí donde se encuentra, bueno, allí estaba cerca este hombre, ¿no? Bartimeo, el hijo de Timeo, ¿no? Que andaba por ahí. Y él era ciego. Y su mayor deseo era poder ver. Ahora, para ubicarlo un poco en contexto, ¿cuál era la realidad de una persona ciega en la época de Jesús? Una persona que tenía esta, digamos, discapacidad, que es la que podemos llamar ahora en estos días, ¿no? ¿Cómo era la vida o cómo era la situación de una persona con este tipo de discapacidad física, ¿no? Ciega? Bueno, sabemos que no había las ayuda que hoy se encuentra, ¿verdad? Porque hoy hay computadoras, se les enseña a hablar en su idioma. Hay muchas facilidades que no existían antes. Así es. Y yo creo que ser ciego es difícil en cualquier tiempo. Claro. Pero yo pienso que en ese tiempo era aún más, porque ellos tenían que depender en realidad de las demás personas. Y aparte, estaba la cultura pues de que se creía de que uno estaba mal por sus pecados. Entonces, no había tanta compasión de la gente, aunque tenían que depender de la gente, porque pues lo asociaban con el pecado. Y a mí me llama mucho la atención que este ciego es nombrado. Tiene nombre y saben el Padre y es conocido. Entonces, pues algo, y la gente lo conocía porque ya como que hasta les caía mal, como que ya estaban hartos de él. Entonces, pues él ya era conocido como ciego y pues me imagino que todo el enigma de lo que pensaban que habrá pasado para que él estuviese ciego. Claro, claro. Encima de todo, probablemente rechazado también, o sea, menospreciado desde un punto de vista moral o espiritual, en fin, o sea, en el contexto religioso, apartado. Ahora, cuando él se entera de que Jesús apareció en la escena por ahí, por lo menos seguramente preguntó qué está pasando, quién es, qué hay ahí, y le dijeron, oh, es Jesús de Nazaret, ¿no? Y él empezó a los gritos a llamar a Jesús. Pero en ese momento aparece la gente de la multitud que trata de callarlo. O sea, ¿qué me dice esto de la actitud que muchas veces nosotros, los que seguimos a Jesús, tomamos con otras personas que también están buscando a Jesús? ¿Nos hemos puesto a reflexionar en esto? O sea, ¿cómo es que algunas veces nosotros nos podemos convertir en obstáculos para otras personas que también buscan a Jesús? Pues en sí nosotros tenemos esas dos opciones, Pedro. A veces lo hacemos sin querer, pero sí hacemos un obstáculo para otras personas, ya sea por nuestra propia actitud que tenemos o falta de atención hacia los demás, porque es algo vivo, algo que nosotros tenemos que experimentar. Y lo que me llamó la atención es de Margarita, ¿sabes? El miércoles, porque un hermano se cayó y estaba triste.
porque él no podía ni hablar del sentimiento. Pero ¿quién crees que se acercó a darle un abrazo? Margarita. Margarita. Oh, sí. Sí. Ah, esto es fundamental, ¿no? So, nosotros todos estábamos ahí, pero nadie se acercó a darle un abrazo, pero ella sí. Ok. O sea, podemos nosotros, y a veces por falta de acción, porque como te digo, yo soy muy lento para actuar. Yo tengo que mirar a mi alrededor primero, quién me está mirando, qué va a pasar, qué pueda pasar, para después actuar. Pero a veces no tenemos que perder tanto tiempo para poder actuar. Claro. Y esto me lleva también a esta otra parte de poder tal vez pensar un poco lo que estabas contando ahorita de Margarita, ¿no? De que se acerca a esta persona que estaba deprimida, que se había caído, en fin, ¿no? O sea, de qué manera nosotros podemos y debemos ser aquellas personas que animen a otros también a acercarse más a Jesús. Y a veces que es con un acto, con una palabra de ánimo, simplemente. Y no es, a veces pensamos, oh, ha de querer algo de mí. Siempre tratamos de proteger nuestros bienes, de qué va a querer de mí, ¿verdad? La Claro, gente no, en realidad lo que necesita es amor. claro. Pero esto qué me quiere decir, o sea, también, o sea, de qué maneras podría yo actuar frente a la posible necesidad o situación que pueda vivir otra persona. O sea, ¿qué es lo que yo necesito entender o ver para poder llegar a actuar, a moverme, digamos, ¿no? Y servir de ánimo a otra persona, ¿no? Pues, Ediberto la semana pasada habló sobre una historia de un señor que le pedía a Dios todos los días para poder ser de servicio y ser usado por Dios. Creo que muchas veces, pues como mujer, a mí me da miedo, me da miedo, no sé, o sea, que pueda hacer algo, de todos modos, unas personas son fuertes, cosas así. Pero cuando una persona de nuestro grupo pequeño contó una historia que en el momento ni le dio tiempo de pensar en miedo ni nada y actuó. Y actuó porque pues Dios, no hay forma de saber por qué lo hizo, pero cuando nosotros estamos tan conectados con Dios y en discipulado con Dios, entonces no nos da tiempo de pensar en eso, sino que el Espíritu Santo nos mueve y nos impulsa. Amén. Entonces, y nos mueve el amor. Y cuando Dios nos va a proteger del peligro también. Entonces, también, cuando algo esté mal, también sabremos. Pero Dios tiene que estar ahí y nosotros tenemos que estar en relación con Dios y todos los días pidiendo poder ser usados por Él. Amén, amén. Así es. En esta parte quiero leer lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 10, el versículo 50, justamente hablando de cuál fue la acción que tomó este hombre ciego al atender ya el llamado de Jesús. O sea, cuando Jesús le dice, ven, que venga, llámenlo. Dice la nueva versión internacional, él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué significado, qué importancia tenía la capa en la seguridad física del ciego, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir este hecho, en la manifestación de la fe de Bartimeo? Wow. Pues simplemente podemos decir, era su cama, era su sombrilla, era su calentón, era su todo. Sí, sí, el paraguas en la paraguas, lluvia, sí, protección en el sol, Era lo único el abrigo. que lo mantenía en sí vivo y con algo de confort, porque sin ella estaba la intemperie, sin ninguna protección. So, era algo muy importante. Probablemente toda su propiedad. Y agregarle eso no solamente es físico, sino emocional. En una época me gustaba mucho ver videos de lenguaje físico, cosas así. Entonces, se dice que las personas con inseguridad o un poco más tímidas les gusta usar mangas largas o cosas muy guangas, hasta en el calor, porque pues se cubren y es una forma más o menos de esconderse. Entonces, me imagino que todas las personas pues lo veían mal, lo trataban mal, era ciego,
Entonces era una forma de él como pasar desapercibido, y él no solamente alzó su voz, o sea, se hizo llamar la atención de Dios, sino que cuando Jesús le contesta, le da la seguridad, o sea, una vista de Jesús, la voz de Jesús suficiente para poder él, o sea, librarse de su inseguridad de sí mismo también, de ser rechazado tanto que alguien le haya hecho caso. Así es. ¿Cuál es la capa que estaríamos dispuestos nosotros a dejar en algún momento? ¿Cuál es la capa que nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión estarían dispuestos a dejar? ¿Qué clase de seguridad es la que estarían dispuestos a dejar por seguir a Jesús? Pedro, a veces sabemos que el dinero es muy importante y las personas usualmente ponen mucho énfasis en esto porque es lo que ellos trabajan para ganarse. Pero yo he escuchado a muchas personas de que lo que los tienen de no ir a la iglesia es porque les van a pedir dinero. Okay. O sea, es difícil deshacerse porque ellos lo toman como es algo propio, es algo que me costó. Ajá. Pero es la actitud que yo creo que el joven rico también tenía algo de eso. Porque es muy difícil deshacerse de... Y Dios nos pide no porque Él lo necesite, porque ese es el rey del universo y lo tiene todo, pero lo pide porque lo necesitamos nosotros. Ajá. Y al momento que nosotros entendemos eso y lo practicamos, es una liberación que Él nos quiere dar. Exacto. Interesante. Yeah. Interesante tema de estudio en esta ocasión también. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Y también gracias a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Qué tal si terminamos con una oración? ¿Quieres orar, Margarita? Bueno. A ver. Oramos. Querido Señor, gracias porque nos amas. Gracias por las personas que nos das, con las que podemos relacionarnos y aprender más de ti. Gracias porque por medio de otras personas vemos tu amor. Gracias porque tú siempre estás obrando, poniendo las situaciones necesarias para que nosotros podamos también mostrar ese amor. Ayúdanos a poder ver a las personas como tú las ves y mostrar el amor que tú nos das y compartir y multiplicarlo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Margarita. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana, Heriberto. Quizás. Ok, esa es una buena frase, está bien. Nos vemos la próxima semana, amigos, si el Señor permite. Así que aquí estaremos. Hasta luego.